quiero invitarlo a la palabra. Usted me va a acompañar a la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, el primer libro de Reyes. Amén. Usted lo tiene ahí. Y dice así, vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Para los que toman nota, el título que mi esposo le puso a esta palabra cuando la estábamos estudiando es: a la manera de Dios. Si lo puede decir conmigo: a la manera de Dios. Una vez más, a la manera de Dios. Le leo esta porción de la palabra porque Dios nos ha llevado a estudiar a Elías por un tiempo prolongado. Hemos venido estudiando quién fue, quién era, qué ha hecho. Lo invito a que le vea las prédicas anteriores en YouTube o en Facebook, porque usted va a encontrar características de Elías. ¿Quién era Elías? Porque en esta porción que acabamos de leer es la primera vez que él aparece en la palabra. Es su primera intervención. Es la primera vez que usted y yo leemos acerca de Elías en la palabra. ¿Quién era Elías? Elías era un varón que había nacido para confrontar una época donde se había desafiado al Dios de Israel. Y para que usted sepa y no crea que me lo inventé, en el versículo 16, capítulo 32 dice que Acab y Jezabel eran esposos y que se habían reunido para despertar la ira de Jehová. Se lo voy a leer. E hizo altar a Baal. Jezabel, dice, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y siervo de Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reintentaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que Acab y Jezabel se habían propuesto adorar a dioses ajenos al Dios de Israel, y lo hacían bien. Jezabel había establecido profetas de Baal que hacían lo malo delante de Dios, que hacían perversidad delante de Dios, que hacían que el pueblo gimiera a causa del pecado. Jezabel y Acab, porque usted en el mundo cristiano va a escuchar muchas veces a Jezabel, y usted todo el tiempo: fuera, 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 Jezabel, fuera, fuera, fuera. Pero Jezabel es más que manipulación. Jezabel tenía todo un plan para hacer que el pueblo de Israel se desviara de sus principios, de su amor a Dios, y empezara a fallarle a Dios. Cuando una generación se aparta de los principios, cuando una generación se aparta de la verdad que es Jehová, perecerá todo el pueblo. Y eso es lo que Jezabel hacía: hacer que el pueblo de Israel
estuviera apartada, y no solo apartada, sino que adorara a dioses ajenos. ¿Eso qué hizo en Jehová? Que se despertara su ira, que despertara la ira de Jehová. Y en ese contexto aparece Elías. ¿Quién era Elías? Elías no era un hombre preparado cuando aparece ahí. No era un hombre que hubiera estado en un estudio, un discipulado de profetas, enseñado y discipulado para enfrentarse a Jezabel. No, se lo acabé de leer. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, un tisbita. Si usted estudia la palabra, no va a escuchar muchas veces quién eran los tisbitas, de dónde apareció, de dónde lo sacó el Señor. No hay mucho estudio de dónde apareció Elías. ¿Sabe qué vio Dios en Elías? ¿Sabe qué vio Dios en Elías? Porque no era un hombre preparado, no era un hombre estudiado, no era un hombre que hubiera andado con los profetas y que recibiera y que estuviera en muchos tiempos de capacitaciones. No. ¿Sabe qué vio Dios en Elías? Su determinación. Dígale al que está al lado, ¿cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu determinación? La tarea que Elías tenía era tarea grande. Tenía que presentarse delante de Acab y delante de Jezabel y decirle: hey, están mal. Tenía que presentarse y decirle a Acab y a Jezabel: lo que están haciendo enfurecerá al Dios de Israel. Lo que tenía que hacer Elías era pararse delante de estos reyes y hacerles ver que estaban llevando al pueblo a perecer. ¿Usted cree que la tarea de Elías era fácil? No, mi querido hermano. Usted que nos visita por primera vez, no era una tarea fácil. De pronto la situación que usted vive, la crisis que usted tiene en casa, de pronto el momento de angustia que usted vive, no es tarea fácil. Pero yo sé que Dios vio en usted su determinación. Si Dios no viera su determinación, ni siquiera le pediría que lo hiciera. Y aquí le tengo una buena nueva de parte de Dios. Si usted está en una crisis, en dificultad, va bien. El Señor va con usted. El Señor va con usted. Gracias a Dios por esos dos que creen. El Señor va con usted. ¿Qué tenía que hacer Elías? Acercarse a los reyes y decirles: hey, vendrá tiempo de sequía. Pero recuerde, lo hemos estudiado en las primicias, que el pueblo de Israel era una nación agrícola. Era una nación que vivía del fruto. Era una nación que vivía de lo que se produciera de la tierra. Imagínese si venía sequía, ¿qué iban a producir? ¿Qué iban a comer? Nada. Porque era una nación que se había capacitado en vender sus frutos. Esa era su actividad comercial, la agricultura. Y dice Elías, se acerca a él y le dice a Jezabel y a Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuche esto: no habrá lluvia ni rocío. ¿Por cuánto tiempo? Años. Yo no sé si usted me está entendiendo.
Pero qué duro es que a una nación entera le digan: no vendrá lo que le estás pidiendo, por lo que trabajas, por lo que viene tu provisión, a causa de tu falta a Dios. Por años. Y vino de palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Entonces va Elías, confronta a Jezabel y a Acab, le dice: no va a llover, empieza la sequía. ¿Y qué pasa con Elías? Elías se retira. Elías se va porque Dios le da una orden. Y aquí le quiero enseñar 3 principios el día de hoy. Dios le da una orden a Elías y le dice: vete y escóndete en Querit. Allá pasa un arroyo y beberás del arroyo, pero aléjate. ¿Qué hubiera sido humanamente lo más obvio? ¿Qué hubiera sido? Que Elías hubiera confrontado a Jezabel y a Acab y se hubiera quedado ahí, ¿sí o no? Y estuviera todo el tiempo detrás. ¿Qué hubo pues? Que no se convierten. ¿Qué hubo pues? Que no cambian. ¿Qué hubo pues? Que no pasa nada. ¿Qué hubo pues? Que se nos viene la sequía. Eso hubiera sido lo más obvio. Pero escuche esto, iglesia. Muchas veces los planes de Dios no es lo más obvio. Muchas veces las estrategias de Dios no es lo más obvio para usted y para mí. Las estrategias de Dios son diferentes a lo que usted y a mí se nos puede ocurrir. Las estrategias de Dios, los planes de Dios muchas veces son irracionales. Y por eso estás viviendo procesos que no entiendes y estás buscando soluciones humanas a los planes que Dios tiene, soluciones irracionales. Y te esfuerzas por buscar soluciones humanas. Yo no sé, Dios a mí me muestra en este momento que aquí hay personas que han estado luchando y solamente hay crisis a su alrededor. Te quiero decir de parte de Dios, la solución no es humana. La solución viene de parte de Dios. ¿Está dispuesto a seguir la instrucción de parte de Dios? Yo creo que no. Porque las soluciones de Dios no van a encajar en tus planes. Las soluciones de Dios no van a encajar en tu planificación de vida. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes para hacer los planes de Dios? Amén. 3 principios. Dios busca personas especiales y estratégicas para llevar a cabo sus planes en tiempo de dificultad. Dios busca personas específicas y estratégicas para llevar a cabo sus planes. Ese momento de angustia que puedas estar viviendo, te tengo una buena nueva. Tú eres el encargado de sacar tu pueblo de ahí. Porque a veces cuando estamos en crisis empezamos a ver para todos los lados: ¿quién me ayudará? ¿Quién me ayudará? ¿Quién me saca? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Se acuerda el Chespirito? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y estamos esperando que Chespirito llegue a ayudarnos. La respuesta a la crisis eres tú. Dígale al que está al lado: eres tú. No, pero mírelo a los usted, mírelo a los ojos y dígale: eres tú. Eres tú. Eres tú. ¿Qué necesitaba Elías? ¿Qué tuvo Elías? Su determinación. ¿Qué necesitas tú en estos tiempos de crisis? Tu determinación. Habla Santiago, el libro de Santiago habla que a veces somos como la ola del mar, que un día va y al otro día viene, otro día va y otro día viene, y ahí no hay respaldo de Dios.
¿Qué tenía Elías? Voy a decir una palabra, perdóneme si no le gusta, pero para que me entienda. Tenía berraquera. ¿Qué necesitamos para salir de la crisis? Berraquera. Ya no la vuelvo a decir por si es fea. ¿Qué necesitamos? Tener empatía, tener la determinación, pararnos y decir: Señor, yo te creo, y si no volverá a llover, yo no pereceré de hambre, porque tú vas delante de mí, porque tú haces ríos en los desiertos, porque tú abres arroyos, porque tú tienes el control. Pero ¿sabe qué nos pasa? Nos viene la crisis, ¿y quiénes son los primeros que meten la cabeza en el hueco? Nosotros. ¿Quiénes son los primeros que se ahuyentan? Nosotros. Iglesia, yo no sé a usted si no le duele esa decisión mortal de la Corte Suprema de Justicia, pero a mí me duele como mamá, como joven, como líder, me duele. Y si yo sola me tengo que ir a parar y decirle que está incorrecto, me voy a parar, porque es mi nación. Son mis jovencitas las que van a abortar. Son mis niñas las que recibo aquí cada domingo, que van a ir a abortar. ¿Y quién se va a parar y va a decir: hey, te estás equivocado? ¿Que se pare los políticos? ¿Que se paren los que están en eminencia? Ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Pero nos paramos en las noticias: uy, sí, terrible. Uy, este país sí está terrible, ¿sí o no? Grave. ¿Sabes qué está esperando el Señor? Que tú te determines, que tú te empoderes, que tú te levantes y que tú prediques: el aborto es un asesinato. A mí me han dado palo porque escribí una publicación en las redes sociales. Me han dado palo. Usted tiene cuna de oro, usted no sabe lo que sufren las mujeres. Usted, a mí qué me importa lo que digan. Yo solo sé que voy a predicar y voy a profesar que el asesinato de niños va a traer maldición a nuestra nación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Ok, sáquelo del territorio nacional, en su familia. ¿Qué va a predicar usted a la situación de crisis que pueda estar viviendo? ¿Qué van a ver sus hijos? Papá, mamá, cabeza de hogar. ¿Qué van a ver sus hijos a lo largo de unos años? Cuando sus hijos lo vean en el retrovisor, usted los vea en el retrovisor, ¿qué van a decir sus hijos? Tuvimos tiempos de crisis, tiempos de hambre, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, pero mi papá, mi mamá nunca negó el nombre de Jesús. Nunca dejó de congregarse, nunca dejó de pelear la buena batalla de la fe. Esa es mi tarea. Esa es la que yo me he determinado. Elías tenía un componente que respaldaban su atrevimiento, su osadía, y era su estándar moral, era su santidad. ¿Qué respaldaba a Elías? Su santidad, su estándar moral. ¿Sabe por qué a veces no nos atrevemos a decir está mal? Porque tenemos rabo de paja. Y si nos acercamos a la candela, nos quemamos. Entonces, ¿qué es más fácil? Callarnos. Callarnos. Elías tenía la determinación que tenía porque sabía que no fallaba a Dios. Papá y mamá, joven, niña que me está escuchando, cuando tengas una determinación moral, un estándar de santidad alto, nada ni nadie te podrá hacer frente, nadie ni nadie te podrá parar, nadie ni nada te podrá detener, porque sabes que Jesús te está respaldando. Sabes que Jesús va detrás de ti. Sabes que Jesús no se ha olvidado de tu plan.
sabes que Jesús te va a acompañar. Eso tenía Elías. Elías pudiera que no tuviera mucha capacitación. Puede que Elías no tuviera mucha preparación, como usted o yo. Pero Elías tenía santidad. Pero Elías tenía nivel moral alto, que hemos perdido como nación. La santidad. Que hemos perdido como nación, como sociedad, los valores. Que hemos perdido como sociedad los principios. Y estamos sentados en el andén esperando que nuestro vecino cambie. Estamos esperando que la vecina deje de ser chismosa. Estamos esperando que nuestro jefe empiece a pagar impuestos. Estamos esperando que nuestros discípulos, nuestros pastores cambien. No sucede así. Cambia tú, transforma tú, renueva tú, sé la respuesta tú. Que cuando tú cambies, todo tu entorno va a cambiar. Cuando todo tu entorno te vea como Elías, va a cambiar. Segundo, dijo el pastor Dani, aquí arriba los minutos parecen, las horas parecen segundos. Segundo principio: los métodos de Dios son a menudo sorprendentes e ilógicos. Son sorprendentes e ilógicos. Volvamos a la historia de Elías. ¿Por qué Elías? Se lo voy a leer desde el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Por qué el Señor lo hace que vaya y confronte y luego le dice que se retire? ¿No le parece ilógico? Cuando yo leía esta palabra dije: esto es ilógico. Si lo iba a meter en el arroyo de Kerit, pues hágalo primero y después va y confronta a Jezabel y Acab. Sería mi lógica. O mi otra lógica sería: confronte y quédese ahí hasta que consiga lo que está pidiendo. Los planes de Dios son sorprendentes e ilógicos. Le voy a decir qué significa la palabra Kerit. Significa, viene de su origen en el verbo chatar, que significa cortar y tronchar. Recuerde que en la palabra los sitios, los lugares representaban algo específico. Dios, Jehová, le dice a Elías: vas y confrontas y te me vas para el Kerit. Y mire que dice que vivió. O sea que no fue a tomarse un descanso, no fue de vacaciones como usted y yo vamos a Napolma, sino que fue y vivió. ¿Qué estaba haciendo Dios mientras Elías estaba en el Kerit y el pueblo estaba en tiempo de sequía? ¿Qué cree usted que estaba pasando? Y mire que dice que venía la provisión. Los cuervos venían y le traían comida y bebida. ¿Qué estaba haciendo Dios con Elías? Si el Señor te lleva al Kerit, te está tronchando y te está cortando. ¿De qué? De costumbres que te alejan de la voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con Elías? Lo mete en el Kerit y empieza su trato con Elías, porque necesitaba formar el mejor de los profetas para hacer ver las obras de Dios sobre Jezabel y sobre Acab.
Usted lo va a leer en su casa. ¿Qué hizo después? La tarea de esta semana es leer el primer libro de Reyes completo. ¿Qué hizo después Elías? ¿Cómo hizo llover fuego del cielo? ¿Cómo hizo que se lamiera uno mojado? Porque mojó la leña para que no se prendiera cuando tenía que hacer llover fuego del cielo. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo Elías para ver tanto poder sobrenatural? ¿Cómo hizo Elías para ser confiable para Dios? ¿Cómo hizo? Hágase esta pregunta: ¿qué hizo Elías para ser confiable delante de Dios y ver su poder sobrenatural? Yo no sé usted, pero yo quiero ver el poder sobrenatural de Dios. Yo le digo a mis hijos: yo necesito que tú veas que Dios es real. Pero con mi cantaleta no lo ve, con mi queja no lo ve, con mi mal genio no lo ve. ¿Cómo mis hijos van a creer que mi Dios es real? Viendo el poder de Dios, viendo. Iglesia, tus hijos necesitan ver el poder de Dios en tu vida. Tus amigos necesitan ver el poder de Dios en tu vida. Tus discípulos necesitan ver el poder de Dios en tu vida, real, tangible. Bueno, ¿quiere la respuesta que hizo Dios con Elías? Lo metió al Querib y vivió en el Querib años. ¿Y qué estaba pasando en el Querib? Dios lo estaba espichando, quebrando, destruyendo el molde, desbaratando argumentos. Estaba solo, presionado, angustiado. Tenía una palabra de Dios. Elías no era bobo. El pueblo se va a morir de hambre. Iglesia, cuando Dios te lleva al Querib, es porque te va a destruir, pero no te va a dejar ahí. Te va a dejar ver la gloria de Dios, que es mayor. Te va a permitir ver lo sobrenatural después. Te va a permitir tocar la gloria. Tiene que saber algo de parte de Dios. El Señor no entrega lo sobrenatural a personas que no son capaces de sostenerlo. No funciona así. Para Dios hubiera sido más fácil que, ya lo confrontó, acelerar los tiempos, tiempo de sequía, y después que lloviera y que nada pasara con Elías. Pero el Señor conocía tanto a Elías que sabía que necesitaba moverlo, meterlo en un tiempo en donde iba a tratar con su forma, con su carácter, con su carácter. Diga conmigo: carácter. Una vez más, carácter. El carácter es lo que hace que nos apartemos. El carácter hace que nuestros hijos no crean. El carácter hace que las bendiciones de Dios se alejen. El carácter tiene que ser correcto delante de Dios, delante de su familia, delante de sus hijos, delante de su sociedad, de la sociedad. ¿Cómo es su carácter delante de la sociedad? ¿Cómo es el carácter? Entonces, ¿qué hace Dios en sus planes ilógicos? Se lleva a Elías, lo esconde en el Querib, lo mete en el Querib, lo deja ya un buen tiempo. Mientras tanto trabaja con Elías y mientras tanto trabaja con el pueblo. El pueblo tiene hambre, el pueblo tiene angustia, el pueblo tiene dificultad, y Elías mientras tanto está en un lugar de soledad, en un lugar de quebranto, en un lugar de ausencias, en un lugar de renuncias. Esos lugares casi no nos gustan, pero son tan necesarios. Los lugares de renuncias no nos gustan. Los lugares donde vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor,
Nadie nos responde, nadie me escucha. Me siento solo, me siento abandonado, me siento devastado y nadie me escucha. Ahí el Señor te está diciendo: take it easy, tranquilo. Tus planes no son mis planes. Tu proceso lo tengo en mi mano. Te tengo en el Kerib, pero no te he abandonado. Te tengo en el momento de troncharte, romperte, quebrantarte, pero no te he abandonado. Ten paciencia, aguanta, cambia, que pronto vas a ver la gloria de Dios a través de tu boca. Pronto vas a ver la gloria de Dios a través de tus manos. Vas a ver la gloria de Dios a través de tus hijos. Pero es necesario que pases por el Kerib. Y tercer principio: cuando Dios decide usarte, te enseña a confiar en su protección, provisión y en el valorar el secreto y el silencio. Se la voy a repetir. Cuando Dios decide usarte, te enseña a confiar en su protección, en su provisión y te enseña a valorar el secreto y el silencio. Yo no sé cuántos han estado en el silencio de Dios. El silencio de Dios es que pasan los tiempos y no escuchas nada. Y todo el mundo dice: uy, Dios habló, Dios dijo, uy, yo sentí. Y usted dice: ¿será extraterrestre? ¿Será de la Antártida que no escucho nada? Que no pasa nada. Es necesario que aprendas a valorar los silencios y el secreto de Dios. Cuando decides, iglesia, solamente confiar en Jesús, solamente esperar en Jesús, solamente quejarte en la presencia de Dios, solamente ahí vendrá una transformación de parte de Dios. Yo no sé ya cuántos se han quejado, cuántos han gritado, cuántos se han ido de la casa, cuántos han abandonado el trabajo. Yo no sé cuántos han dejado, quitado, roto, puesto y nada ha pasado. Por el contrario, el problema ha crecido. El problema es más grande. Tu soledad es más grande. Tu soledad es más grande. Yo no sé cuántos han buscado soluciones tan humanas y tan lejanas de la voluntad de Dios. Pero en el silencio, en el quebranto, en el romper, está la respuesta de Dios. Elías lo que estaba haciendo en el Kerib era preparándose. Y yo me imagino que el Señor le hablaba, y yo me imagino que él mismo se hablaba, y él mismo se decía: Elías, tienes que transformarte, y Elías, tienes que ser mejor, Elías, tienes que tener osadía, porque te vas a presentar ante dos reyes que asesinan a los profetas. Solo había un profeta de Jehová, que era Elías. No habían más. No tenía combo para defenderse. No humano. Usted a veces quiere combo. Usted a veces llama a todo el mundo para que lo defiendan, para que lo salven, llama a Chespirito para que lo salve. No había quien salvar a Elías. No había respuesta humana. Ahí donde estaba Elías, lo único que podía hacer era mirar al Señor, confiar en el Señor, anclarse al Señor
y caminar con el Señor. Yo no sé cuántos hemos estado así. Yo no sé cuántos hemos vivido esa situación que gritamos y nadie nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ha cogido y te ha metido en un huequito en donde zapateas, gritas, lloras. Yo uso una palabra muy particular, chilla y chilla que no ha chillado, y nada pasa. El Señor te está entrenando para que veas la gloria de Dios. El Señor te está llevando. Tienes que aprender a confiar en la provisión de Dios. En la provisión. ¿Sabe cuándo aprende uno a confiar en la provisión de Dios? Cuando está en escasez. ¿Cuántos han vivido en escasez? Han tenido temporadas. Bueno, eso no es malo. El Señor hace un tiempo me ha venido hablando de que los procesos no son malos. A veces tergiversamos los procesos, los satanizamos, los volvemos tan malos, y resulta que ahí se está perfeccionando el Señor en ti. ¿Cuándo vas a aprender a confiar que el Señor es tu proveedor? Cuando vives en escasez. Y cuando hoy hay arroz y huevo, ¿y qué vamos a comer? Arroz y huevo. Y mañana, ¿qué vamos a comer? Pero vive Jehová, que en tu presencia estoy, que esto no me afligirá, sino que creo, confieso y vivo que tú eres real. Pronto me proveerás, pronto me sanarás, pronto me liberarás, pronto me darás mi respuesta. Elías tuvo que aprender a confiar en la provisión. No podía salir. ¿Usted sabe qué hubiera hecho el cuervo? Los cuervos, ¿qué hacen? ¿Usted ha visto un cuervo? Son animales así, negros, con un picotote. Y dice la palabra de Dios que llevaban 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué hacían los cuervos? Humanamente el cuervo se hubiera comido la comida. Es más, le hubiera sacado los ojos a Elías. Imagíneselo. ¿Y qué hacían los cuervos? Aquí está tu ración. Porque ¿quién lo mandó? Jehová. No sé si usted puede entender esto. Tu ración puede que sea pequeña, pero te la está mandando Jehová mientras vives el proceso del querib, para que recibas la gloria que le estás pidiendo a Dios. ¿Fácil? No. ¿Rápido? No. ¿Que te traerá victoria? Sí. Los procesos en Dios no son vía microondas, que lo metes un segundo y soluciones. No, los procesos de Dios son de larga espera, para que tú seas transformado a su imagen y a su gloria. Los procesos en Dios son lo más seguro que vas a recibir la victoria. Cuando tú cambias tu perspectiva en el proceso, dejas de ver lo malo y está chilla que no ha chillado, sino empiezas a ver: pronto viene mi respuesta, pronto viene mi respuesta, pronto viene mi respuesta. Te estoy esperando, no me voy a quejar, no voy a seguir llorando, no voy a maldecir a mis hijos, no voy a maldecir a mi pareja, no voy a maldecir mi trabajo, sino que creeré y confiaré que tú eres mi Dios. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando entiendes que la provisión viene de Jehová. ¿Cuándo entiendes eso? Cuando pasaste por el querib, como pasó Elías. Ya debo terminar. ¿Se acuerda que hace un mes se cayó mi esposo y se partió la clavícula? Humanamente, iglesia, era gravísimo, gravísimo.
que se saliera a un lado. La iglesia, estamos en procesos nuevos en la iglesia. No se pueden soltar. Marco no puede soltar procesos en la iglesia. Era gravísimo que soltara el consejo. Gravísimo. No podía soltar el consejo. Marco tiene 3 hijos. Gravísimo que soltara a su familia. Grave. Grave. ¿Qué hizo Dios? ¿No te quieres quedar quieto? Porque a veces le echamos la culpa al diablo de todo, y el pobre diablo anda ocupado en otra cosa. ¿No te quieres quedar quieto, Marco? Te tengo la solución. Una partidita de clavícula. Te mando a la casa, te obligo a quedar quieto, y allá te voy a hablar. Allá me vas a escuchar. Y así fue. Justo estábamos estudiando este tema cuando él se cae. Justo estábamos estudiando estos principios cuando él se cae. Los que montan bici saben que eso es un deporte peligroso, pero corren más riesgo que el riesgo que él corrió. Él iba montando en lo plano. Pero no sabíamos que venía este tema del aborto. Mientras él estuvo en casa, estuvo ayunando, estuvo orando. Hubo unos días que se apartó completamente, no le volvió a contestar el celular a nadie, ni al mismo presidente de la república. No se lo volvió a contestar. Estuvo solo con Dios. Estuvo en el Querif, siendo tronchado, siendo exprimido, siendo transformado, porque nos venía una batalla muy grande, que necesitábamos personas osadas que promovieran la destrucción de todos esos errores que están cometiendo. Pero cuando pasó eso, cómo Dios fue tan lindo, que primero lo pasa por el proceso, lo aleja. Y recuerdo que me llamó del sitio en donde estaba y me dijo: Cata, Dios me habló. Es más, llamó a los pastores que estamos acá y dijo: Dios me habló, y necesitamos entrar en el silencio de Jehová, porque el silencio nos va a hablar. Necesitamos entrar en la quietud de Jehová, porque en la quietud Dios nos va a hablar. En esa llamada me dijo: viene algo terrible para Colombia. Él no lo sabía. Viene terrible, vienen cosas terribles para Colombia. A los 3 días, cuando él llega, ¡pum!, despenalizado el aborto. Pero ¿qué pasó? Venía fortalecido en la presencia de Jehová. Venía lleno de la gloria de Dios. De una llamó a los pastores grandes: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar? ¿Y vamos a hacer como Lot, que se para en las esquinas y esperaba que el pueblo se permitiera? ¿O nos vamos a parar, vamos a orar, vamos a declarar, pero vamos a ir a dejar nuestra voz en contra de esto que están haciendo? Los pastores se unieron, los sacerdotes se unieron, los que no creen mucho pero que tienen principios creyeron. Pudo movilizar una nación como en 5 llamadas. ¿Cuándo? Cuando estuvo en el Querif. Los tiempos de crisis, iglesia, no son innecesarios. Los tiempos de crisis no es que Dios se haya olvidado. Los tiempos de crisis son para que veas la provisión y el respaldo de Dios.